Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía para este domingo, ya último domingo de noviembre, 26 de noviembre. Se nos fue el año prácticamente porque ya el próximo domingo ya es diciembre. Son las 8 de la noche con 31 minutos. Gracias por esperarnos en este horario de 8:30 de la noche. Estamos en vivo a través de la señal de TSI y con nuestras 5 distinguidas invitadas esta noche. Vamos a procurar hacer el mejor programa para que ustedes estén no solo informados, bien orientados, bien ilustrados, sino que también entretenidos durante estos próximos minutos y que nos acompañen hasta las 10 de la noche. Hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante y que coincida no solo el interés de las mujeres, y no solo me refiero a las mujeres adultas mayores, sino que incluso jóvenes también. Atención con esto, porque las jóvenes están sufriendo más recientemente un tipo de violencia que se llama violencia a través de las redes sociales, es una violencia digital. Ya vamos a hablar sobre eso más adelante. Voy a presentar la agenda de esta noche para ustedes, amables televidentes de 3030 hoy. Bueno, Honduras, primer lugar en muertes violentas de mujeres en América Latina. Así como lo oye, así como lo lee. Así nos ha dicho Naciones Unidas, que Honduras ocupa el primer lugar en muertes violentas de mujeres en América Latina. En Honduras, menos de 24 horas, óigalo bien, menos de 24 horas, es decir, cada 21 horas muere una mujer de forma violenta. ¿Hemos acaso normalizado la muerte violenta de mujeres en Honduras? ¿Por qué no denuncian que son víctimas de algún tipo de violencia? Se redujeron, ¿sabe usted?, las penas por femicidio. Por matar a una mujer, las penas ahora para el victimario son menores. ¿La violación conyugal es delito, sí o no? ¿Se puede calificar un acto íntimo entre una pareja, entre cónyuges, como una violación? ¿Y esta violación conyugal es delito? ¿Y hay penas para ese delito? Lo nuevo, lo que les refería, la violencia en medios digitales. Esta noche nuestras 5 invitadas aquí en el programa, es un gusto para mí que estén aquí con nosotros. Migdonia Yestas, ella es la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos, Edgardo, a hablar un tema que nos importa a todas, precisamente porque a cada 21 horas está perdiendo la vida una mujer y eso es grave porque es una violación a los derechos humanos y a la dignidad de las mujeres. Muchas gracias por estar aquí. Sandra Ponce es la coordinadora del posgrado de la Universidad José Cecilio del Valle, coordinadora de posgrados de la Universidad José Cecilio del Valle, de la Academia en representación. Sandra Ponce. Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches a su audiencia y bueno, felicidades por organizar este programa justo en este contexto en donde estamos dentro de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres. Creo que es, como usted ya anunció, muy importante hoy hablar de todo lo que usted ha incluido en su agenda. Y un honor estar acompañada de este distinguido panel de nuestra ministra Doris García, una amiga de siempre, Migdonia, y la honorable diputada que he tenido el gusto de conocer hoy. Muy bien, excelente. Gracias por acompañarnos esta noche, la señora ministra de la Secretaría de la Mujer, Doris García. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, mi querido amigo Edgardo Melgar. Un gran placer para mí en lo personal y también como funcionaria de este gabinete que preside nuestra primera presidenta mujer, venir hoy a compartir este importante panel con una temática, Edgardo, que debería estar permanente en las agendas públicas y en las agendas de los medios de comunicación. Felizmente somos amigas todas acá, bueno, conocidas hace mucho tiempo, a la honorable diputada la acabo de conocer hoy, pero igual es un gran placer poder compartir este importante espacio. Yo creo que hay que felicitarte a ti, Edgardo, porque debió el día del viernes o el día de hoy o mañana, debió estar copada la agenda de medios con esta temática, ya que no puede estar el resto de los días, ¿no? Hay otros temas importantes. Pero sí felicitar de nuevo esta decisión de podernos traer acá a conversar sobre un tema tan vital, vigente en este momento a nivel mundial. Así es. Gracias, señora ministra. La diputada Merari Díaz, diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán. Gracias por estar aquí, señora diputada. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Edgardo, por el espacio. A las compañeras de foro, un placer.
Definitivamente yo creo que si hay un tema sumamente importante es lo que está sucediendo en Honduras en cuanto a la violencia contra la mujer. Es algo que sí es una emergencia verlo desde el punto de vista que nos corresponde y nos compete a todos los órganos del Estado y poderes del Estado. Y obviamente qué bueno tener aquí personas también que desde la academia puedan aportar sobre este tema. Al fin de cuentas nos pueden separar temas ideológicos, pero hay algo en común que nos une y es el tema es que somos mujeres. Y como mujeres debemos de estar preocupadas en nuestra agenda, en nuestros espacios, el hecho de evitar y de contrarrestar el tema de la violencia contra las mujeres, algo que definitivamente está matando a las mujeres, así que también expresar una solidaridad con aquellas mujeres que han sido víctimas y aquellas mujeres también que están pasando por momentos difíciles y que a veces no pueden recurrir por ciertas cosas, así que eso es algo muy importante y felicitaciones también por tomar este espacio, por darle la seriedad al asunto. Muy bien, muchas gracias, señora diputada Merari Díaz. En San Pedro Sula, vía Zoom, la presentamos, aunque va a tener su participación un poco más adelante, a Carol Padilla. Carol Padilla es una sobreviviente de violencia doméstica. Carol, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por esta invitación, por este espacio y por permitirme a mí ser una voz de muchas que callan, como lo dijeron las demás compañeras. Esta es una lucha de todos los días y gracias a Dios yo estoy aquí, pero duele por muchas que no pueden estar presentes porque perdieron su vida en este proceso de ser víctima. Lastimosamente, la víctima perfecta es la que muere, porque muchas veces no nos creen lo que estamos viviendo y lo que hemos pasado, y por esa razón, gracias por este espacio, para poder tocar este tema tan importante para mí y para muchas mujeres que hemos pasado y están pasando por esto. Ahora que lo menciona, quiero hacerle algunas preguntitas nada más para tener el contexto de nuestras 4 invitadas aquí de quién es Carol Padilla y nuestros amables televidentes también, por supuesto. Carol Padilla se autodefine como una sobreviviente de violencia doméstica, ¿sí? Sí. ¿De qué tipo de violencia? ¿Qué tipo de violencia, Carol? Los 5. Psicológico, verbal, físico, sexual y económico. Me tocó vivir durante 16 años esto, nunca lo imaginé, porque mi papá nunca golpeó a mi mamá, ni a mí tampoco me golpeó, y es algo que pensamos que nunca lo vamos a vivir, pero a mí me tocó vivirlo y no fue fácil reconocerlo, pero gracias a Dios tuve ayuda, busqué ayuda, lo reconocí y ahora estoy aquí. Víctima de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial. Sí, verbal, económico. Sí. La economía también juega un papel muy importante en esto. ¿Y durante cuánto tiempo fue usted víctima de todo ese tipo de violencia, Carol? 16 años estuve casada, 16 años, donde lastimosamente, como se lo dije al principio, la víctima perfecta es la que muere, porque ahí es donde realmente se cree. Porque cuando nosotros decidimos salir a la luz, muchas veces no nos creen ni nuestra propia familia, amistades, la iglesia, todo, es un conjunto. Entonces, tuve la bendición de tener gente que sí creyó, me apoyó y pude salir. ¿Y cómo, dentro de esos 16 años que fue víctima usted de todo este tipo de violencia por parte de su ahora ex esposo, entendemos? Sí, ex esposo, sí. Durante esos 16 años hubo todo ese tipo de violencia, pero también hubo niños. Sí, tengo 3 hijos, también ellos son víctimas también, no solamente la mujer. Se juega todo, porque mis hijos, ningún hijo va a querer ver a un papá que ama golpear a una mamá que ama también. Entonces ellos también reciben esta violencia, no solamente la mujer, también sus hijos, porque es un dolor ver a su papá y ver golpear a su mamá. Entonces tengo 3 hijos, ha sido 9 años donde gracias a Dios hemos recuperado, es un proceso donde hemos ido recuperando y tener vida, porque no se tiene vida durante donde hay maltrato. O sea, ¿el matrimonio cuánto tiempo duró? Los 16 años. Los 16 años. Es decir, pero dentro de esas
bajas, digamos, que era usted víctima de violencia, de todo este tipo de violencia, también hubo altas y en medio de esas altas están los niños. Como producto de Sí, esas altas sí, están los niños. sí, están los niños, sí. Ah. Y es algo que muchas veces uno empieza a dudar si hay maltrato, porque simplemente hay palabras como que yo te empujé, no te hice nada, solo te empujé. Hay palabras como lo hacen dudar a uno, si realmente ¿qué está pasando? Porque el maltrato le llamamos solo a los golpes. No le llamamos maltrato a que nos digan estúpida, que nos digan no servís para nada, o que no nos dejan salir, no quieren que salgamos a ningún lado, visitar la familia, todo esto conlleva el maltrato. ¿A usted hasta qué nivel llegó de violencia física? Física, golpes sacadas de pelo de una oficina, golpes en la cara, de todo, ¿entiende? De todo lo que conlleva gritos, el maltrato psicológico, no servís, sin mí no vas a poder seguir adelante, todo. ¿Y cómo usted aguantó todo eso? Esa es una buena pregunta. Todo el mundo dice, ¿por qué aguanta? Hay muchos factores por lo que una mujer se somete y está bajo esto. Lo típico siempre se mira que una mujer que es maltratada es la que es callada, la que es sumisa. No, al contrario, yo tengo carácter fuerte, hablo bien, digo las cosas y todo. El problema es que cuando uno llega a ese maltrato, empieza la duda. ¿Cómo voy a hacer con 3 hijos? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Cómo voy a hacer para salir adelante? Y culturalmente se nos ha enseñado que el matrimonio es para siempre, que hay que aguantar, que hay que ser inteligente. Entonces no se nos enseña que el amor lo soporta muchas cosas, pero no debe soportar el maltrato, una mala palabra, un empujón, una falta de respeto. Eso no se nos enseña. Entonces uno está luchando con esa duda. Si me voy, estaré haciendo lo correcto. Si me quedo, y también se desarrolla una dependencia emocional, una dependencia económica. ¿Cómo voy a hacer? No tengo trabajo, yo dependía de él económicamente. Entonces son muchos factores. El que no tiene fe, tiene que orar, él va a cambiar, siga con él, esto va a terminar. Entonces, todos esos factores influyen mucho. El qué dirán. Porque eso le iba a decir. El qué dirán, por un lado, el qué dirá la sociedad, el qué dirá mi familia, una mujer sola, con 3 hijos, y no solo el qué dirán, y además, ¿y ahora qué voy a hacer si es el que me mantenía o el que tenía la mayor carga económica en la casa? Así es. Todo eso ¿Y cómo voy a hacer yo ahora sola con mis 3 hijos? Así es. Y muchas veces la gente no, por eso yo siempre he dicho que lastimosamente la gente no nos apoya porque no creen. Pero permítame, eso del qué dirán mi familia, qué dirán mis amistades, qué dirán la sociedad y qué voy a hacer yo con mis 3 hijos solas, si apenas tengo un trabajo y puedo sostenerme yo, cómo voy a hacer para sostener a mis 3 hijos, etcétera, etcétera, ¿son razones válidas para seguir ahí donde usted estaba, en ese infierno? No son razones válidas, pero como nosotros estamos siendo víctimas, estamos psicológicamente, también se nos dice, sin mí no vas a poder, no lo vas a lograr, y como no tenemos apoyo, nosotros quedamos ahí, porque no tenemos un apoyo. Hay organizaciones que sí ayudan, y yo sé que ayudan, el problema es que conlleva el poder convencer a aquella mujer y decir, no te vas a quedar sola, vamos. No vas a quedarte sola, pero psicológicamente se necesita apoyo de un psicólogo, se necesita ayuda profesional para que esta mujer entienda que sí lo va a poder lograr. Pero usted mencionó 2 organizaciones, una la familia y la otra las iglesias. Las iglesias. En algún momento, porque usted entiendo ahora, usted es coach de vida, luego de esa experiencia que vivió, se ha especializado y da consejería ahora a mujeres que sufren ese tipo de maltrato. Muchas veces suele ocurrir que la familia le da la espalda a la mujer y llega al extremo tal, permítame ir un poco más allá, de que en su caso, por ejemplo, Carol, y no sé si es, digamos, un denominador común de otros casos que usted ha visto, ¿su familia en algún momento llegó a juzgarla a usted y decirle que quizás ese comportamiento de su ex esposo, usted era la responsable?
Sí, se nos juzga de esa manera y no porque la familia no nos quiera, sino Claro. porque es una manera porque culturalmente y son estereotipos de que la mujer tiene que ser sumisa, tiene que ser callada, tiene que aguantar. Y entonces, ciertamente, la familia entra como en duda. ¿Será porque le dijiste algo? ¿Será porque Y no te casi como quedaste que la juzgan a callada? usted y lo justifican a él. Exactamente. Lo justifican a él, sí. ¿Y algo Así parecido pasa. ocurría en la iglesia? ¿O en la iglesia iban más allá y le decían, En- no, mire, ore y él va a cambiar? De rodillas porque él va a Ore, cambiar. sí. O muchas veces hubieron frases como es que usted no tiene fe, tiene que tener más fe para que él cambie. Wow. Siga orando. Cosa. Entonces, todas esas cosas, lastimosamente, yo siempre digo, y voy a estar repitiendo esta palabra, da lástima que hasta que aquella mujer muere es donde la persona empieza a reflexionar y si lo hubiéramos ayudado. Claro, si y le la hubiéramos familia y la creído. iglesia y el Estado dice, si hubiéramos Ajá. prestado atención a estas denuncias, a estas quejas, si hubiéramos valorado el riesgo en el que estaba esta mujer, hoy esta mujer no estaría muerta. Y sí, y todo tiene un comienzo, porque muchas mujeres que tienen, yo trabajo con todo tipo de mujeres que son profesionales, que están en oficinas, pero que esconden esto por pena, porque da pena decir de que somos víctimas, da pena decir de que estamos pasando por un maltrato, porque no nos gusta, porque nos sentimos juzgadas, no nos sentimos apoyadas. Sí. Por ejemplo, ¿usted fue a pedir ayuda o a denunciar a su ahora ex esposo cuando la golpeaba donde alguna autoridad? Fui donde un abogado, se levantó una acta y todo, de ahí me mandaron a la fiscalía de la mujer, todo, pero el problema es que cuando uno llega a esto, se siente como, uno no quiere hablar mucho del tema, pero es como empieza aquel cuestionamiento porque también dudan de que eso sea verdad. Entonces O sea, empiezo usted, pues usted también. digamos, con el abogado y luego fue al Ministerio Público, ¿no se Ajá. sintió no se sintió como protegida, arropada, cuidada por el Estado, por quienes representan al Estado, en este caso la Fiscalía, para apoyarla a usted? No, realmente no. No lo sentí. En mi caso no lo sentí. Tal vez hay Y otros eso que casos usted, a sí. diferencia de muchas, tuvo el valor de ir y Ajá. denunciar, porque 9 Así de es. 10 mujeres que son víctimas de algún Así tipo de es. violencia, 9 de 10 mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, no lo denuncian. Usted fue Así- la excepción, fue, denunció Sí, y lo que digamos, pasa no se sintió protegida, no se sintió arropada. ¿por no se- qué? Porque entra esa duda de lo que vivimos también con la iglesia y con la familia, de que tal vez si es mentira o tal vez estamos exagerando o tal vez no estamos viendo las cosas como deberíamos de ver, y también esa parte de que no miramos como que el proceso avanza, se tarda mucho, las cosas se complican más, entonces no nos sentimos, no hay un lugar también donde podemos, sé que hay lugares donde las mujeres pueden irse con sus hijos, pero no alcanza todo esto a cubrir toda mujer que está pasando por esto, porque hay muchas mujeres que están pasando por esto. Aparte el hombre amenaza, ¿va? Si vas, te voy a matar. Si vas, ¿A usted voy le a matar a tus amenazaban hijos. de que le iban a matar? No, a eso no, a ese punto no, a ese punto no. ¿Cómo fue el tipo de violencia sexual? ¿A qué se refiere? ¿Violencia sexual con su esposo? Sí, porque cuando la mujer no quiere, cuando la mujer no tiene el deseo o no quiere, lo tiene que hacer a fuerza para poder cumplir con ese papel de esposa. Entonces, desde el momento que que a una mujer la obligan a tener una relación y no quiere la mujer, eso es una violación, porque es un acuerdo mutuo. No es que yo lo tengo que hacer. Es por violación obligación. conyugal, digamos. ¿Así es? Así es, sí. Violación conyugal. Violencia sexual. ¿Mande? Violencia Es sexual. violencia sexual. Pero violencia sexual, En el digamos, matrimonio. perdón, privada o No, cómo? es En el violencia matrimonio. sexual. Violencia Cuando una sexual, mujer pues estamos dice- hablando de Cuando la pareja. una mujer dice no, es no. Y así de Así es. contundente. No, pero me refiero a que no se trata como la violencia común que nosotros conocemos, que un tipo, un ajenado, un enfermo no, es mental un llega y matrimonio viola. Estamos hablando de un constituido. matrimonio constituido. A eso Constituido, quería llegar. El tema del consentimiento. Violencia Si no hay sexual. consentimiento. Tiene que tenerlo. Y lo público es privado y lo privado es público. Claro, Eso lo claro, decía claro, Kate Millett hace muchos O sea tiempo. que Entonces, entre lo que se da cónyuges dentro hay o violencia fuera es sexual. violencia sexual. Entre cónyuges hay violencia, Es violencia sexual. sexual. Y eso lo sufrió Carol. Desconocidos, padre o madre, familiares, hacen... El problema de Honduras es que la violencia sexual se da en un
más o menos un 77% en personas conocidas. Conocidas, vecinos, primos, vecinos y Familiares, amigos, familiares. la pareja, expareja o pretendiente. Y además de eso, son el padre, el abuelo, el primo, el tío, cualquiera. Es violencia sexual porque la violó, ella no quería. Pero este asunto de entre cónyuges, ¿verdad? También. Es también y esta violación, esta una violación práctica cotidiana. entre cónyuges, esta violación sexual del hombre, la mujer, matrimonio, ¿es delito? Sí, Actualmente, ¿Es bueno, delito? violación. ¿Ah? ¿Pero es En el delito? código actual Sí, es aquí una regulado. violación, no está En el descrita, código quizás actual creo que es no lo importante consigue. subrayar que, porque la gente cree que No lo que no tipifica. constituye violación cuando se da en un matrimonio, lo que Carol describía. Y cuando se habla de violación conyugal, lo que se quiere subrayar es que efectivamente, aún cuando sea el esposo o la pareja, es una violación, constituye una violación, no está penalizada como violación conyugal, pero igual es una O sea, violación. es una violación, como Es decía una Mitonia. violación, O sea, sí, sí. ya sea el padrastro, ya sea el primo, el familiar, el tío, quien sea. el Quien esposo, sea, el el hecho novio, el es que vecino. ella no quiere. El esposo. Si ella se niega, debe respetarse su posición. Exacto. Y lo otro, ¿cuál diría usted que entre los casos que atiende, las mujeres con las que usted ayuda, a quien usted apoya, colabora, es el denominador común del tipo de violencia que sufren hoy? El miedo a qué dirán. Ese No, es pero el ¿qué tipo ¿Cómo? de violencia? ¿La sexual, la psicológica, la física, la patrimonial? Físico, psicológica, esa es la que más. La física, la psicológica, es la más fuerte, ¿entiende? Y también la económica. Son las tres que más estamos sufriendo y la mayoría de las mujeres sufren. ¿Y la violencia en medios digitales? También ahora Esa de que ahora- se manda fotografías y Ajá, luego y- hay una especie de extorsión. Si no hacemos De esto o extorsión, si no si no haces esto, hacemos- yo voy a publicar estas fotografías que... bueno, Lo ponemos en la parte psicológica también. Eso es algo que ayuda al maltrato psicológico. Si no haces tanto esto, te voy a sacar por las redes. Voy a decir esto o la foto que me mandaste la voy a tirar y todo eso es un maltrato psicológico porque en cierta manera entra el miedo y todo y la mujer está más retenida de lo que estaba antes. pero cualquiera diría, ¿por qué tiene que mandar una fotografía que la puede exponer después? El maltratador siempre va a buscar mecanismos para detener a aquella persona a su lado. La persona que maltrata cree que está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque viene de familias que miró maltrato. Él viene y desde siempre se le dice al hombre, tú tienes que ser fuerte, tienes que ser macho. Entonces se le enseña esa parte de ser duro y viene de ver a papás, esto es como una cadena. Y no hay educación tampoco. No tenemos en la escuela o en los colegios, a mí me da pesar porque yo pienso que deberíamos de llevar esto a las escuelas y a los colegios y explicarles a los supuesto. niños Sí. qué es el abuso, qué podemos hacer para detener el abuso. Muy bien. Porque nos da miedo hablar. Sí. Es grave. ¿Cómo logró salir de eso usted en su caso personal? En mi caso personal, acepté, toqué fondo y dije, no más, si yo tengo que aguantar hambre con mis hijos, lo voy a hacer. No me importa el qué van a decir, no me importa que digan que fracasé en un matrimonio, no me importa nada. Llegué y para mí fue Dios también que me dio esa fortaleza y me ayudó porque entendí. Me ha tocado duro, no ha sido fácil, me tocó empezar de cero y no ha sido fácil, cambiar una vida por completo, pero ha valido la pena. Pero tuve que entender y tuve que aceptar que necesitaba ayuda. Para que una mujer cambie y salga de esto, tiene que entender lo que es un abuso y lo que sí es víctima de esto. Y luego porque usted logró finalmente el divorcio y Ajá, sí, sí, quiso volver, claro, él. claro, sí. Es que ellos sienten que no están haciendo nada malo. Sí. Ellos No, pero sienten después que del todo es divorcio, normal. Sí, que imagino que fue un trámite, no sé qué tan fácil o Sí, complicado sí, resultó. sí, fue complicado, pero póngale que una llamada, nada más, pero cuando me mantuve firme, cuando ya sabía la persona que si vuelve a tocarme, él puede ir preso, definitivamente él se retiró. ¿Orden de alejamiento? No llegamos a ese punto, pero sí sabía él que había un problema si se volvía a hacer. Si él está viendo este programa esta noche, ¿qué le gustaría decirle? ¿Qué le diría?
Lo que lo perdono, no es que lo, no puedo decir de que acepto ya ahora las cosas, no voy a normalizar lo que pasó. Él me maltrató, él fue una persona que me lastimó mucho y lo perdono, pero no significa que yo acepto y que estoy de acuerdo con todo lo que me hizo. No fue correcto lo que hizo conmigo. Y los casos que usted ve de mujeres que apoya para que salgan de esto, ¿le llama la atención o no las edades de quienes está atendiendo? Bueno, yo tengo casos de muchachas que tienen 16, 17 años que ya están recibiendo maltrato de parte de sus novios. Y Un como momentito, hay una... o jovencitas de 16, 17 Jovencitas, años, sí, me está hablando de que muchachas ya- de secundaria. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una falta de amor en su hogar y con estos novios se aferran a ese amor que no tienen en casa y Oye, qué permiten interesante esta eso, ¿eh? situación. Qué interesante eso. Jovencitas de 16, 17 años, víctimas Abuso de abuso, Y acoso. físico. abuso Y físico. y psicológico Acoso. también. ¿Entiende? Y son muchachas que realmente no, ellas saben que está pasando algo malo, pero como no tienen esa carencia de amor en casa, se aferran a estos amores. ¿Y son víctimas también de esa violencia en medios digitales, la más reciente? Sí, claro, en los Todas. jóvenes se da más. En los jóvenes se da más. Todas estas. Porque para ellos es fácil pedirle a estas muchachas una foto. Mándame una foto. Y Sí, después se y han la dado mandan. casos en escuelas y las mandan. Y se han dado casos en escuelas que Sí, estos después niños les mandan la se las foto distribuyen y lo hacen viral. sí, Exactamente, sí, y lo hacen sí, viral sí. y estas niñas toman otras decisiones. Lo que pasa que son casos que no salen a la luz. Sí. Porque da pena, porque... Muchas se hacen en escuelas privadas, institutos privados, escuelas etcétera. privadas Sí. y las todo eso, familias son entonces, familias y las de, familias de sí, renombre, entonces, etcétera. Entonces eso se trata de exactamente, mantener. Pero en el círculo al que pertenecen, se hace público eso. así es. Y a eso ya es niñas que han tomado la decisión de quitarse la vida. ¿Entiende? Todo esto conlleva, esto es son tantos, yo sentía mejor, en mi caso, yo quería mejor ya no existir, porque yo no miraba una salida, porque todo de que quién me va a apoyar, qué van a decir, el que no tengo fe, muchas veces me sentí la peor cristiana, porque como no tenía fe, este hombre no cambiaba y por eso me golpeaba. Bueno, perdón. ¿Alguien tiene algún comentario para lo de No. Carol, para dejar ir a Carol, por Yo favor? creo que podemos iniciar diciendo que este tipo de violencias que a Carol le ocurren a muchas mujeres en Honduras y que por falta de conocimiento no denuncian y que se ha naturalizado esa violencia contra la mujer, pero que parte, porque usted preguntaba, pero ¿cómo empieza esto? Empieza por una estructura de poder. Se basa en las relaciones de poder. Un hombre que las tiene y una mujer que no las tiene. Y ahí es donde empieza, y ella dijo una palabra importante, someter. Los hombres quieren someter, domesticar a una mujer para que hagan lo que ellos quieren, que se vuelvan sus esclavas básicamente, y eso es lo que hace que una mujer que decide no seguir siendo víctima de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, porque la económica en teoría de género le llamamos patrimonial, y bueno, y en el concepto de violencia que la OPS establece es la violencia patrimonial, hace que estas mujeres vayan sometiéndose a el mandato, yo digo al mandato del amo, porque eso que tiene que ver, patriarcado, eso es el patriarcado. El patriarcado, como dice una canción, es un juez que no juzga por nacer. Y no importa si una mujer es abogada, psicóloga, doctora, psiquiatra, lo que quieran, o ama de casa. Le ocurre a todas, porque somos vistas como un común denominador. Mujeres, lo que decíamos al principio. Y ahí es donde basa y está el problema. Porque los hombres en este Estado y en estas instituciones del Estado, como es la familia, como es la escuela, la iglesia y la sociedad,
nos enseña que los hombres son los que pueden, que los hombres son los que tienen el control, que los hombres son los que mandan y por lo tanto ejercen, destruyen la naturaleza, pero también son capaces de destruir a la gente que aman, que quieren o que en algún momento, y lo hacen con odio y desprecio por razón de ser mujer. Esa es la diferencia y ahí está el problema. Por eso es que tenemos que trabajar para desestructurar ese patriarcado. De construir. Bueno, vamos a Edgardo, dejar. yo quisiera decirle a Carol. ¿Alguien quisiera decir algo a Carol? Porque Carol se Yo tiene que ir. quisiera decirle a Carol que le agradecemos muchísimo su testimonio. Realmente, Carol, la hemos escuchado con suma atención y en la medida que usted profundizaba los diferentes momentos que vivió en todo este lapsus de 16 años, que fueron largos, duros, dolorosos, es hermoso escuchar el momento en el que usted decide romper el silencio y salir de ese círculo de violencia. Es hermoso, la felicito. Creo que, Edgardo, para muchas mujeres que nos están escuchando, esto es importantísimo, porque a lo que Carol llegó, muchísimas, todavía no hemos llegado, no han llegado. Entonces sí es vital que podamos tener en cuenta que el fenómeno en sí es un fenómeno que hay que estudiarlo desde cualquier arista. Tú vas a encontrar cualquier cantidad de fórmulas para estudiarlo. Por ejemplo, en la parte cultural, el patriarcado se instala a través de la cultura. Es un sistema que desarrolla estereotipos múltiples en las conductas, en los comportamientos, Edgardo. Y necesitamos reducir al máximo ese machismo y ese patriarcado que se instaló de manera sistémica y progresiva en nuestra sociedad y a nivel mundial se instaló. Deconstruir ese patriarcado toca, pero no le toca solo a las mujeres, nos toca a la sociedad entera. Es que mire que como Carol está diciendo que en su propia familia a veces la juzgaban a ella y justificaban a él. Claro. Y en la iglesia parecía que ocurría lo mismo, o con su círculo de amistades. Llega el momento que la mujer llega a pensar, me imagino, que ella es la culpable. Es que hay una para que él actúe frase bíblica, de esta manera. hay una frase bíblica Porque uno está loco. de la sumisión. ¿Mande? Uno llega a pensar que está loco. Okay, Realmente estoy loca, ¿será que yo soy la mal? Yo soy la que, por ejemplo, una vez yo escuché una frase como me dijeron, tenés que ir donde un psicólogo para que te enseñe a aguantar los gritos. Yo me quedé así, ¿cómo? Qué barbaridad. Sí. Entonces, nos vamos a eso. Yo lo que pienso que lo que necesitamos como sociedad, como familia, como iglesia, es tener empatía y entender que no solo a la otra le puede pasarle a una hija, puede pasarle a una hermana, puede pasarle a cualquier niña que está creciendo. Tenemos que tener empatía, tenemos que tener esa madurez y esa responsabilidad. Como me gustó lo que dijeron al principio las compañeras que estamos aquí, que tenemos que apoyarnos. Sí. No podemos estar juzgando, no podemos estar dudando. ¿Cuánta mujer ahorita nos están viendo y están pasando por este proceso? Y simplemente por temor al qué dirán, a no tener ese apoyo tanto de la familia, de la iglesia, de la sociedad, prefieren quedarse calladas. Y el qué dirán es algo que tenemos que trabajar mucho. Porque cuando esa mujer muere, ahí es donde realmente tenemos empatía. Tengamos empatía con las mujeres que están pasando ese proceso ahorita. Sandra, por favor. Claro. No se me vaya Carol todavía. One moment, please. Yo también quiero agradecerle a Carol por este testimonio, por tener el coraje como sobreviviente de hablarle a todas las mujeres de Honduras y decirles que la violencia no es algo que debemos de aceptar como que tiene poca importancia, es algo que Edgardo mencionó. Solo una mujer entre 10 denuncia la violencia que está sufriendo y esto tiene que ver con que no son conscientes. La encuesta que se publicó recientemente el jueves muestra que las mujeres no denuncian porque no le dan importancia, porque piensan que es algo normal, que está bien, que el marido les dé el empujón, que el novio les dé empujón. Entonces yo creo que lo primero es promover una conciencia, como Carol lo acaba de describir perfectamente, y creo que nos ha
hay muy poco que podamos agregar a todo lo que ella ha dicho, porque nos ha compartido todo lo que ha vivido desde el estigma, porque esta es la palabra para describir esa vergüenza de no quiero contarlo. El temor al estigma es lo que inhibe a las mujeres de denunciar o de compartir con sus propias familias. Este es un tema, Edgardo, que para mí está muy cerca de mi corazón. Recuerdo que cuando la ley de violencia doméstica se aprobó hace 26 años, estábamos discutiendo exactamente lo mismo. Y recuerdo un caso en la Fiscalía, yo en ese entonces estaba en la Fiscalía de la Mujer, los fiscales empezábamos a ser conscientes de que la violencia doméstica, que se trataba como amenazas, como bagatela, y los casos quedaban sepultados como los menos importantes, hasta que empezamos a ver que se estaban asesinando mujeres, que no es lo mismo una amenaza que viene de un extraño que una amenaza que viene en el hogar. Y recuerdo una mañana me llamó Albita Mejía, que en ese entonces estaba en Visitación Padilla, y para decirme de un caso de una mujer asesinada, una mujer que había puesto 2 denuncias en la Fiscalía por amenazas a muerte, y recuerdo la madre de esta persona que fue víctima, fue alguien que recorrió los juzgados, ella sabe que me estoy refiriendo a ella, y fue muy duro porque esto ocurrió hace 26 años y hoy estamos hablando de lo mismo, estamos hablando que las mujeres no son todavía conscientes de que tienen que denunciar, porque lo que puede parecer una cosa sin importancia puede terminar en el asesinato de una mujer, como fue este caso que conocimos en la Fiscalía hace 26 años, lo recuerdo porque creo que, o 27, porque yo estaba embarazada y entonces mi hija tiene 27 años, entonces fue hace 27 años. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de que todavía hoy, algo que también decía Carol, y es cómo las mujeres a veces son revictimizadas en las instituciones. Yo recuerdo que una dificultad que también teníamos en la Fiscalía de la Mujer era que los policías decían, no queremos llevar este tipo de casos porque las mujeres denuncian, detenemos al marido y luego dicen, quiero que lo suelte. Y entonces ellos se sentían totalmente desanimados a hacer un esfuerzo, ir a capturar a un agresor, porque decían, es que luego la señora va a venir y va a pedir que lo dejemos libre. Entonces, cuando leo informes, cuando leo las conclusiones del Comité de Naciones Unidas contra la discriminación contra la mujer, me doy cuenta que estamos hablando, todavía estamos hablando de lo mismo. O sea, lo que Carol ha descrito es algo que yo escuché por primera vez, me acuerdo cuando fui a la Fiscalía de la Mujer hace más de 26 años, pero yo le agradezco porque creo que es muy importante que una sobreviviente le diga a las mujeres que de esto se puede salir, que no hay que tener miedo al estigma, ni siquiera cuando este proviene de la familia, porque justamente por la estructura patriarcal muchas mujeres esconden hasta de sus propias familias. Sí. No le pueden decir a su madre, no le pueden decir a su hermana, estoy siendo maltratada, mi esposo, mi marido, mi compañero, mi compañera me insulta, me dice cosas porque les da vergüenza, porque creen que tienen alguna responsabilidad. O sea, hay un temor al estigma, ya no mencionar la violencia sexual, en donde todavía hay muy poca denuncia porque la mujer tiene miedo de denunciar. Entonces yo creo que el testimonio de Carol va a ayudar hoy a muchas mujeres a vencer ese miedo, a ser juzgadas, a ser señaladas, y que tenemos que entender que ella decía, lo que me hizo no es correcto, y yo le añadiría que lo que le hizo no es correcto, no es legal. Tomó muchas décadas empezar a hacer conciencia que la violencia doméstica no es un asunto privado, es un asunto que nos concierne a todos, porque cuando una mujer es violentada le afecta a toda su familia, le afecta a sus hijos, y la violencia está en los espacios públicos y en los espacios privados. Pero cuando ocurre en la casa ya no es que el vecino no le concierne, es un asunto que es de interés público y nos concierne y nos afecta a todos. Así que gracias. Merari, por favor. Yo, Carol, quiero felicitarla. El ser sobreviviente de una situación así, yo creo que también nos inspira a muchas a contribuir desde los espacios que estamos con otras formas de poder ayudar. Lastimosamente hoy, en la sociedad en la que vivimos,
esto lo estamos viendo de una manera ya sistematizada, normalizada, una situación donde el hecho hasta quizás de denunciar nos pueda a lo interno hasta penar, o un tema de que nos pueda la misma condición de un matrimonio o fuera de un matrimonio, el hecho de las amenazas, el hecho de la intimidación en el que nosotros podamos hablar, o el hecho de que nos puedan señalar, definitivamente limita, pero también limita el hecho que hace 26 años, como decía aquí la compañera de foro, con una ley de violencia doméstica, todavía sigamos con los mismos problemas y va en aumento. Entonces quiere decir que esta condición está mucho más allá de un simple tema que lo podamos tocar, porque hay un día que es contra la violencia, o el 25 de enero, que es el Día de la Mujer en Honduras, o el 8 de marzo, que es el hecho del Día Internacional de la Mujer. Y mire, yo voy a hacer aquí un paréntesis. Me llamaba la atención el Ministerio Público, que sacó Operación Odiseo o algo así, número, y decía que en el marco del Día Internacional de Erradicar la Violencia iban a presentar requerimientos fiscales. Eso no puede ser, porque al fin de cuentas este tipo de cosas no las podemos hacer solamente cuando se acerca un Día Internacional. Creo que debe ser algo sistematizado, algo normal, algo de todos los días, y ahí es donde nos tenemos que llamar a la reflexión todos. ¿Qué estamos haciendo desde los poderes en los que estamos para contribuir que una Carol Padilla no siga siendo objeto de violencia? Para que alguien que tenga 16 años en una relación de noviazgo no permita que alguien le ponga la mano o la maltrate. Este tipo de cosas definitivamente son serias. Todos, sobre todo que somos mujeres, debemos de sentirnos identificadas, aunque no nos haya pasado en una relación conyugal o en una relación de amigos, sino también desde el aspecto laboral en el que vivimos o donde nos desempeñamos, por los diferentes tipos de violencia que hay. Así que usted, Carol, es un ejemplo de vida, es un ejemplo a seguir, es un ejemplo donde esa voz suya tiene que ser todos los días, tiene que ser constante, y definitivamente es algo que sí nos inspira a seguir luchando. Así que gracias por ese testimonio de vida, Carol. Antes de ir a un corte comercial y despedir a Carol Padilla, hay una gráfica que tenemos preparada, creo que es de un estudio que recientemente, una encuesta que recientemente publicó el Instituto Nacional de Estadística, que habla de que por qué no denuncian, o sea, las razones por las cuales no denuncian algún tipo de violación. O de violencia. Sí, o de violencia, perdón, exactamente. Quiero mostrarla aquí. Fíjese usted, principales motivos por los cuales las mujeres y niñas con 15 años y más no buscaron ayuda ante situaciones de violencia según ámbito. Por ejemplo, algún tipo de violencia en lo laboral, en lo educativo, en lo comunitario. La mayoría es porque se trató de algo que no tenía importancia. Sí. ¿Ah? En lo laboral, en lo educativo, porque se trató de algo que no tenía importancia, el 47.6% de quienes fueron víctimas de algún tipo de violencia. El 52.6% en lo laboral, dijeron porque se trató de algo que no tenía importancia. Luego, en segundo lugar, queda, en lo laboral, no sabía a qué institución acudir, por miedo o temor a las consecuencias o represalias. En lo educativo, no sabía a qué institución acudir, el 14%. Por pena, por vergüenza, el 12.3%. Porque se trató de algo que no tenía importancia en la comunidad, en la colonia, en el barrio, en la casa, el 46.4%. No sabía a qué institución acudir, 17.7%. Y por medio o temor a las consecuencias o represalias, el 15.4%. Es decir, todas estas razones fueron las que nos expresó Carol también. Porque lo aguantó durante 16 años. Porque al final, donde acudió, no se sintió arropada, no se sintió protegida, más bien se sintió desprotegida. Y también por temor a las consecuencias al que dirán o a las propias represalias. Y esto es lo que ha contribuido, Edgardo, a crear este altísimo índice de impunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 mujeres encuestadas no denunció las situaciones de violencia experimentadas a lo largo de su vida. 9 de 10, o sea, impresionante. Mire, me parece por eso le decía a Carol que era la excepción a la regla. Me parece algo interesante, y quiero empezarlo con el mismo universo.
había una mujer que no tenía, que no sé de dónde era, que no tenía el estándar de 90, Nepal. 60. Vea. Y tiene que ver con el acoso laboral. Cuando la gente no denuncia que está siendo víctima de acoso porque es más gorda de lo normal, porque el jefe le está diciendo cosas que a ella no le gustan o piropos no deseados, y que no denuncia por miedo o temor a las consecuencias o represalias, sí se vuelve un problema. O cuando te preguntan, ¿y usted quiere ascender aquí? Porque si denuncia va a tener problemas. O porque la van a despedir. Eso también es parte de esa violencia, porque es discriminación a la mujer. Y eso se da en las universidades, se da en las escuelas, se da en las organizaciones de la sociedad civil y además en las empresas privadas. Y eso hay que enseñarle. Y en la empresa pública también. Mira, por eso dije en las universidades, en la empresa pública, privada, en todos los ámbitos. Pero algo que no sé si es igual o más preocupante, vea usted la segunda razón por la cual no denuncian, porque no saben a qué institución acudir. ¿Y cuántas instituciones aquí no tenemos a las cuales se supone que una mujer en esa condición podría acudir? Tenemos varias, tenemos muchas. Mire, por eso es importante... por eso es importante la información, por eso es importante no solo hacerlo en estos días de noviembre, es de hacerlo todos los días y no normalizar. El problema es que se ha normalizado. Entonces, yo tengo aquí con esto, pues yo sé que voy a terminar. El maltrato no tiene justificación ni excusa. No podemos aceptar las palabras que te dicen, tú me provocaste, estaba borracho, era un mal día, no era el momento, me dejé llevar. Estas son muchas las palabras que reciben estas mujeres. Ahí está en pantalla, Carol. Sí, ahí están en pantalla. Léalas, por favor, léalas. O ha sido un error, solo fue por esta vez, no suele ser así, te lo merecías, es porque te quiero, es porque te amo. Esto no tiene justificación. Y también hay algo que yo lo quiero dejar y con esto pues les quiero agradecer este espacio, pero quiero que reflexionemos. La reflexión nos lleva a tener empatía y a cambiar. Y aquella mujer que nos esté viendo en este momento y que está pasando, yo quiero decirle que no hay justificación y que no tenga pena. Yo tuve pena, yo tuve miedo, pero yo pude levantarme y salir adelante, y me duele saber que hay mujeres que mueren porque yo pude haber estado ahí en ese lugar. Por eso me he levantado, y esto no lo he tomado como para hacerme famosa, no, lo tengo porque yo fui víctima y tengo hijas, también tengo una nuera y no quiero que pase por lo mismo. No es competencia con los hombres, nosotros tenemos que respetarnos, tanto el hombre con la mujer. Cuando se dice el amor todo lo soporta, este es un versículo, se refiere a la pobreza, a la enfermedad, adversidades y defectos. No hay infidelidades, maltrato, mentiras, agresiones, ni falta de respeto. Ténganlo en cuenta, mujeres. Eso no es amor. Amor es respeto, valorarnos, cuidarnos y sobre todo, ni un golpe ni con una mala palabra. Fíjense, por ejemplo, que decía ella fácil, Carol pudo haber no estado contando esta historia hoy. Claro. Fácil. Y tiene valor en hacerlo, sí. que muchas no lo tienen. Claro, el valor, pero me refiero a lo que ella decía, que en algún momento pensó, no sé si fue suicidio, pensó en algún momento en eso, pues usted dijo sí, no quería seguir pues ya. Sí, no quería seguir ya, no quería. Sí. No quería. Porque entra la duda, la familia no cree y no quiero que malentiendan, la familia quiere, pero están en la misma condición, haber sido que ella lo provocó. Tal vez el carácter juzgándola a usted y justificando al otro, casi justificando al otro. Y no porque no lo quieran, muchas veces es porque quieren salvar lo que se ha enseñado, que el matrimonio es para siempre. Bueno, pero cuando lo mismo que le decían en la iglesia, ¿no? Si él va a cambiar o ella va a cambiar. Sí, exactamente. El tema, Edgardo, es que podemos estar no solo un programa, todos los días en muchos programas tratando estos temas. Aquí y en las escuelas educando. Se trata un poco de ir un poquito más allá, sacar claramente un posicionamiento, digamos, de cuál es la contribución que se hace desde los medios de comunicación, desde la escuela, desde la propia academia, desde la propia institucionalidad pública, iglesia, así es. Porque cuando las mujeres dicen no sabemos dónde denunciar, claro, a eso me refiero yo. Esa es una de las razones que descubre aquí el INE,
Es decir, porque no sabía a qué institución acudir. Cuando hay, ¿qué me puede decir? Instituto, bueno, ahora es una secretaría, tiene rango ministerial. Tenemos el Ciudad Mujer, que es Ciudad donde Mujer, tiene la Fiscalía de la Mujer. Sí. ¿Mande? El MAIE. La policía, los juzgados, juzgado de paz, juzgado de paz. O sea, hay instituciones a las cuales pueden acudir. La fiscalía, el O sea, hay MAIE. instituciones a las cuales acudir, pero miren lo que dice la encuesta. Pero es que ahí hay un perdón, doctora. Solo para decir algo. El problema es que creemos que todas las mujeres saben a qué nos referimos cuando decimos que es violencia. Y el concepto lo dice, pero no toda la gente. Uso del poder y la fuerza, de hecho, como amenaza. Violencia no solo es que a usted la golpee. Pero sí. Pero Así es. la mayoría de las personas no lo sabe. Por eso es que en estos 16 días de activismo lo que te manda es a que te comprometas a ser un agente de cambio y divulgador para enseñar a otros. Porque de lo contrario vamos a seguir diciendo, mire, en pandemia encerraron a la mujer con su agresor. 100,000, más de 100,000 denuncias de violencia doméstica que llegó al 911, ¿verdad? Al 911. Y de las mujeres que tenían teléfono y las que no tenían no podían llamar. Encerraron a las mujeres con su agresor. Sí, aquí los esfuerzos todos tienen que apostarse. En tiempo de pandemia. Bueno, yo quiero solo detenerme un poco en la gráfica que usted ha presentado, porque yo creo que es súper importante notar el lanzamiento de esta encuesta, porque nos va a permitir a partir de ahora, es la primera vez que se hace una encuesta como esta. Nacional. Es la primera. Hay que decir que la violencia contra las mujeres es también la violación de derechos humanos más extendida en el mundo. Y esta encuesta yo creo que nos sirve, ya nos da datos, nos dice qué es lo que realmente está pasando. A mí me parece que en esta gráfica, ¿por qué las mujeres no denuncian? Bueno, acá dice que porque piensan que es algo sin importancia. Entonces, esto nos lleva a que necesitamos más campañas para concienciar a las mujeres y también a las niñas de los tipos de violencia que existen. Y que no se trata de algo que no tenga importancia, porque eventualmente eso va a ir escalando. Exactamente. Lo segundo es, como ya usted bien decía, informar, o sea, tratar de llegar a más personas, informándoles dónde son los puntos donde pueden denunciar, mejorando los servicios también, porque la encuesta también refleja que muchas mujeres se sienten revictimizadas. Entonces necesitamos fortalecer los servicios que tenemos para que estén centrados en la víctima, sepan lo que la víctima está sintiendo cuando acude. No, y Carol fue. Exacto. Carol fue, pero no se sintió protegida. No, el tema es que denuncia y no hay seguimiento a esa denuncia. Y lo último, entonces hay un problema serio a nivel de la estructura de la institucionalidad pública. Exacto. Cuando la diputada decía el Ministerio Público juega un papel central en esto, Edgardo. Es increíblemente necesario. ¿A dónde va una mujer a presentar una denuncia? ¿Al Ministerio Público en primera instancia? ¿O a un juzgado? En primera instancia. Y también si está en un municipio. ¿O a la policía? Si está en un municipio puede ir al juzgado. Pero imagínese que a la policía capturaron la policía allá en La Esperanza, estaba la muchacha estudiante de enfermería, Keila, y la matan ahí en la estación policial. Sí. O sea, la misma ahí es donde yo pregunto, el Estado, y doña Migdonia, ¿el Estado es parte de la violencia contra la mujer? Sí. Es parte. ¿Por qué? Porque cuando el Estado no desarrolla los procesos de formación en la familia, en la escuela, en primero, prevención. Segundo, cuando se es víctima o sobreviviente de víctima y no desarrolla los procesos de investigación científica criminal y interpone esa acción penal y juzga, porque el 95% de impunidad, ¿qué te dice? Que los hombres tienen el 95% de probabilidades que el Estado no haga nada y por lo tanto va a seguir violentando a todas las mujeres que se les ocurra. Y ese es un Estado, por eso es que esa canción dice que es un Estado opresor, que no juzga por nacer, precisamente porque no nos da la protección que necesitamos, no nos enseña a la familia en la escuela a ser no violentos. No, y el tema es que los operadores de justicia, Edgardo, tienen que ver en esto de manera clara y contundente. A una semana de haber llegado al Ministerio Público, el nuevo fiscal general interino nos dio la audiencia. Fuimos con las organizaciones de mujeres y feministas,
fuimos una representatividad de la Comisión de Género y la Secretaría de la Mujer. Le hemos hecho un planteamiento clarísimo en todos estos temas, porque ahí juega la DPI, ahí juega una comisión que tenemos interinstitucional de investigación de muertes violentas y femicidios. Tenemos varios espacios, Edgardo, que realmente necesitamos que el Ministerio Público actúe y no ha estado actuando. Yo tengo en mi poder más de 20 notas que mandé a la Fiscalía anterior y nunca fueron ni siquiera una respuesta. Entonces sí es importante darnos cuenta que este problema de la violencia tiene unos nudos estructurales muy fuertes que hay que desatarlos, y que no los desconocemos. Y que aquí se refleja. Que es un problema a nivel mundial, también. Sí. Que es la otra pandemia que sufrimos las mujeres, también. Que hay que darse cuenta de que hay países que mantienen una tasa, digamos, de muertes violentas, otras que lo elevamos y otras que lo bajan. ¿Y sabes qué doloroso eso es? Sí. Así, el ¿Y sabes qué doloroso es, verdad? Darse cuenta de la muerte violenta de una mujer que ya había puesto denuncias. Fíjese por supuesto que eso es grave. El año pasado hay una con mujer que perdió la vida y es un femicidio íntimo. De los datos que presentamos recientemente para los 16 días de activismo, que ya había presentado una denuncia, tenía orden de alejamiento y la mataron. Pero así hay muchos. En mi tesis sobre estudios de género que yo hice, analicé los femicidios íntimos. Y de los 222 que yo analicé, Cuando dice femicidios íntimos, ¿se refiere a? Las muertes de mujeres en manos de su pareja, expareja o pretendiente o novio. De esos, más o menos unos 120 casos, la familia dijo con nombre y apellido cómo se llamaba el victimario. ¿No creen que es fácil poder decir, bueno, si es el marido, el novio, el pretendiente, que se llama fulano de tal, que es más fácil hacer una persecución penal y mandarlo a la cárcel? Pero ninguno de esos llegó a una sentencia, aun cuando los familiares refieren. También que hace poco, bueno, este año, la jovencita que desapareció aquí en... Angie. Angie en Roatán, otra jovencita aquí, Belkis fue, creo que fue, no sé si fue en Lempira, en el sector de Lempira o en Intibucá, no recuerdo muy bien. Y las autoridades policiales dijeron que ya estaban cerca de resolver el caso. Pero todavía están cerca, pero es que el punto es que siempre nos dicen lo mismo. Exactamente. Carol, muchas gracias por haber participado. No quisiera yo despedirla, creo que ya más o menos ha enviado usted algunos mensajes. Estoy seguro que le ha estado recibiendo muchos mensajes a su teléfono celular de su comparecencia esta noche. ¿Qué quisiera decirnos? No a nosotros, sino que a nuestras amables televidentes que están en alguna circunstancia muy parecida a la suya o que están en camino, en esa ruta a transitar y que usted les pueda advertir, mire, esto puede acabar con su vida tarde o temprano. De que no esperen a que pase algo peor, desde que el primer momento que les digan tontas o haya una palabra estúpida o te empujen o todo eso, no piensen que eso va a cambiar. Tienen que poner un alto, aunque duela. Fracasar no es salirse de una relación donde hay maltrato. Fracasar es quedarse. Así que están a tiempo, ya están viendo este programa, están viendo de que se puede, que hay ayuda, busquen ayuda, no se queden calladas. Y yo creo que también para las familias que nos están viendo, apoyen a esa mujer que está pasando. No le pregunten por qué aguantás, no seas tonta. Apoyen a que esa mujer nos siga aguantando, no criticándola, no juzgándola, sino apoyándola. Y esto va para la sociedad. No normalicemos, no le busquemos. Han pasado videos por las redes sociales donde están golpeando a aquella mujer y lo primero que dice, la está golpeando porque a saber con quién la halló o a saber, no normalicemos eso. Tengamos empatía, tengamos corazón realmente con estas mujeres que están pasando o quieren salir de este proceso. Apoyémonos todas para que no lloremos sobre aquella mujer que pierde su vida en manos de su agresor. Gracias, Carol Padilla. Nos ha acompañado esta noche desde San Pedro Sula. ¿La organización que usted coordina y preside se llama? Morfo, Organización Morfo.
nace después de lo que yo viví. Claro, ¿le pueden porque encontrar cualquier amiga televidente que quiera estar en contacto con usted? Sí, tengo un grupo de apoyo que se llama Más que Amigas Hermanas. Estoy buscando ayuda. El otro año vamos a empezar con los talleres gratuitos. Pero para donde conectarse, ¿qué tiene que hacer? Más que Amigas Hermanas. Es un grupo privado en Facebook. En Facebook. Sí, ahí nos pueden buscar y mandan su solicitud y que se agreguen. Tenemos más de 1.500 mujeres agregadas y estamos trabajando. Ha sido un trabajo que me ha costado, pero no me voy a cansar, porque con una que entienda que el maltrato no tiene ninguna excusa, es ganancia para nosotros. Muy bien, excelente. Gracias, Carol, de nuevo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Al final es un tema de justicia. No, completamente. De justicia. Vamos a un corte comercial. Tenemos una gráfica. Honduras, el primer lugar en muertes violentas. Vea este dato, amables televidentes y nuestras amigas, que yo sé que lo saben. Las muertes violentas en Honduras en los últimos 5 años. ¿Podemos poner la gráfica? Muertes violentas de Honduras en los últimos 5 años. En 2019, muertes violentas de mujeres en Honduras fueron 401. En 2020, 326. En 2021, 330. En 2022, 308. En 2023, hasta lo que llevamos de octubre, ya llevamos más que 2020, que 2021, que 2022. Ya tenemos 333, más que en los últimos 3 años. Más que en los últimos 3 años. Solo superado, más que en los últimos 3 años, solo superado por 2019, que fuimos catalogados también como el país más violento en femicidio, ¿verdad? Y no solo eso, sino que esta noche doña Migdonia Ayesta nos va a decir aquí, en este momento, antes de ir al corte comercial, que este dato de 333 mujeres muertas de forma violenta en Honduras hasta octubre de este año se quedó corto ya. Si lo comparamos con el año anterior, hay un 29.1% de aumento. Esto es... Pero no solo eso, porque yo entiendo que usted a estas alturas, que estamos al 26 de noviembre, o sea, un mes más de esa estadística, usted me puede decir que ya son... Más de 350. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Les recuerdo nuestras invitadas esta noche, de izquierda a derecha en sus pantallas. Migdonia Ayesta es la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sandra Ponce es la coordinadora de posgrados de la Universidad José Cecilio del Valle. Dori García es la ministra de la Secretaría de la Mujer. Merari Díaz es la diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Carol Padilla, que es una sobreviviente de violencia doméstica, que estuvo desde San Pedro Sula acompañándonos esta noche. Vea ese dato, ¿verdad? Ese dato. Muertes violentas, perdón, solo cierro ese mensaje antes de ir a corte comercial con esa información. De los últimos 3 años, ya tenemos la mayor cantidad de muertes violentas de los últimos 4 años, 20, 21, 22 y 23. En 2019 murieron 401 mujeres de forma violenta. En 2020, 326. En 2021, 330, 2022, 308 y hasta octubre, estos son datos oficiales, todos estos son datos oficiales, hasta octubre ya teníamos más que 2022, 2021 y 2020, 333, pero ya terminamos octubre, ya terminamos prácticamente noviembre, estamos a 26 hoy, y me dice la licenciada Migdonia Ayesta que los datos que ellos tienen, que van a oficializar seguro en los próximos días o en las próximas semanas, son de 350 mujeres. Solo hoy, oficialmente, que yo conozca, que la policía haya reportado, murieron 2. Sin duda. Y es que el problema de esto es que a cada 21 horas, con 50 minutos, está perdiendo la vida una mujer. Un momentito, ¿tiene esa gráfica, por favor? Para que no solo eso... la escuche nuestro amable televidente, sino que la lea también. Ahí lo tiene. Que son datos que nos ofrece el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que coordina la licenciada Migdonia Ayesta. Cada 21 horas con 55 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras, de forma violenta en Honduras. Sin duda. Y las horas que se mueren no es que se esconden los femicidas, sino que de 6 a 9 de la mañana es que están perdiendo la vida en su mayoría las mujeres. Y esto es grave, porque la forma cruel e inhumana con que le están quitando la vida se evidencia este año. Van y llegan a su casa y llegan a matarla con arma blanca
o van con arma de fuego, que es en su mayoría, que no tiene nada que ver. Antes nos decían que los rurales, yo nací en el área rural, que los rurales éramos los que éramos despóticos y sin educación y que mataban al por mayor. Y se evidencia que en su mayoría son en el área urbana. Bueno, y esto sí, se aquí vuelve está un demostrado, problema. mire, de enero a octubre de 2023, estos casos de muertes violentas, estas 333, Hay que son 100 datos oficiales hasta el momento, pero ya doña Victoria nos dijo que son más de 350, que se van a oficializar en los próximos días, pero... Mire, por ejemplo, aquí lo que decía, Francisco Morazán tiene 95 muertes violentas, de ellas en el Distrito Central 83. 83. Y ahí, Y en luego, el mes de junio, el y más luego violento. Cortés, luego Lancho, luego Lloro, Comayagua, Colón, El Paraíso, 32 El Empira, municipios. Atlántida, Santa Bárbara, Copán, Choluteca, Intibucá, Valle, La Paz, Ocotepeque, gracias a Dios. Es decir, se concentran en Francisco Morazán, Cortés o Lancho, la mayor cantidad de... Y en Olancho, en Juticalpa y en Catacamas, Sí. en Cortés, en San Pedro Sula y en Choloma, Sí. en el Distrito Central es donde mayor concentración, y obviamente ahí están las 46 mujeres que perdieron la vida en el centro penitenciario. Pero dígame usted, aquí en el Distrito Central o aquí en Francisco Morazán, ¿quién no puede tener acceso a policía, a fiscalía, a juzgado, a cualquier estación de seguridad para que le dé protección? Aquí en el Distrito Central, aquí en Francisco Morazán. Si esto está ocurriendo, si esta cantidad de muertes está ocurriendo aquí en Francisco Morazán, donde supone que hay una mayor infraestructura de protección a la mujer, ¿qué podemos esperar que ocurra en el interior? En el interior. Yo tengo una pregunta ¿Cuántos para números Migdonia. puros hay de lo que no sabemos? O cuánto de lo que no sabemos, porque estos son Pero, datos mire, oficiales. ¿Cuántas de esas Ay, hay muertes 17 están asociadas al crimen organizado? Déjeme verlo, pero sí no son más de... creo que son 60%, yo lo busco Exacto, ahora. porque creo que pero, es importante también pero visibilizar De que esas muertes violentas de mujeres están es de mujeres. ¿Están asociadas al crimen organizado? Pero- No. Cuando me dice que son muertes violentas de mujeres asociadas al crimen organizado, ¿qué significa eso? Maras y pandillas. significa que estas mujeres ¿Forman murieron, parte de una estructura? murieron en manos del Vinculadas. crimen organizado. Y de esas Vinculadas. fueron 79 víctimas, 40.7% De del las total 333. del total de femicidios, que son 194. Es que eso lo podemos analizar de los datos del año pasado. Aquí solo estamos presentando muerte violenta de mujeres, porque para desarrollar ese proceso de definir Desagregar. qué es un femicidio, nos unimos con más o menos 18 organizaciones del movimiento de mujeres y feministas de Honduras, en Tegucigalpa, San Pedro Sula y el Atlántico, y vamos por más, como dice la gente, para trabajar con todas las organizaciones, precisamente porque analizamos caso a caso para saber si ese es un femicidio Determinar. o es un homicidio Pero que le pudo cada ocurrir a 21 alguien. horas está muriendo una mujer Eso en es Honduras. grave. ¿Y sabe cuál es el problema? Es lo que decíamos como parte de la agenda. Lo hemos normalizado. Mataron a fulana. Naturalizado. ¿Y qué es lo que dice todo el mundo? Normalizado. A ver, ¿en qué andaba? Naturalizado. No, pero yo creo que es importante, por eso mencionaba cómo la encuesta significa un parteaguas, parteaguas. porque vamos a Debería, al menos. vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando. La encuesta, por ejemplo, refleja, que es algo que Migdonia mencionaba que ahora, marcar un antes. que la violencia tiene más incidencia en las áreas urbanas, Urbanas. que en las áreas rurales. Igual que los femicidios. No hay distingo de clase. De hecho, la encuesta también muestra que las mujeres con mayor ingreso son más víctimas que las mujeres Clase con y menor ingreso. educación. Entonces, no hay distingo de ese tipo. Momentito, pero- hay un dato que usted hacía referencia en esa encuesta, que la violencia se creía contra la mujer, se creía que era más común había más incidencia en la zona, en la zona rural que pero en la no. zona Pero urbana. en la urbana. Pero nos están diciendo, aquí está la gráfica, la compartimos a pantalla completa, por favor. Dice, en el área urbana, la prevalencia reportada de violencia total contra las mujeres y niñas de 15 años y más a lo largo de la vida es 57.6% y en la zona rural 45.7%. Las estimaciones de la prevalencia total de violencia contra las mujeres para cada uno de los dominios de estudio muestran que San Pedro Sula presenta la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres y niñas a lo largo de la vida, 68.6%, seguido por el Distrito Central, 58.2%. Este dato corresponde a 2022, ¿verdad? Sí. Por eso es que aparece aquí que la mayor, ya más desmenuzado, y establece que la mayor cantidad de violencia se reportó en el área rural,
perdón, en el área urbana que en el área rural, en 2022. Sí. Pero este año estamos viendo que estas 333 oficialmente, quizás hasta 350, como usted manifestó hoy, siguen siendo también en el área urbana. Claro, porque apareció ahí Tegucigalpa y San Pedro Sula. En su mayoría, en el análisis que hicimos para el 2022... O sea, esta constante se mantiene. Es una constante, efectivamente. O sea, hay más violencia contra la mujer en la zona urbana en 2022 y ahora en 2023. Sí, y en el 2022, en muerte violenta de mujeres y femicidios, es el 59% que son en área urbana. Es una constante, 57.6, lo que establece la encuesta. ¿En algún momento era al revés, que era más violencia en la área urbana? Hace muchos años, pero hace muchos años. Pero a partir del 2009 en adelante, siempre sigue siendo el área urbana, 2022, y donde hay mayor concentración poblacional, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Catacamas. 2022, muerte de mujeres violentas, mayormente en la zona urbana. 2023 se mantiene. Hay que tomar en cuenta algo, mire. Va a seguir siendo la mayor concentración de violencia en el tema del área urbana, porque la gente ha migrado por circunstancias diferentes de la zona rural a la urbana. Veamos también el tema del crecimiento y obviamente lo que se ha venido haciendo en el tema de maras y pandillas, porque también aquí hay un tema que es muy en común en las ciudades de San Pedro Sula y sobre todo en el Distrito Central, que es donde está la mayor afluencia de estos grupos delictivos. Por lo tanto, las mujeres están más sometidas al hecho de estar en contacto con ellos, y no porque quieran, es porque hay una situación. El hecho de que se sientan amenazadas, de que muchas niñas y jóvenes siendo también son producto de una, porque las quieren hacer parte de la pandilla, y las mujeres se sienten de una u otra manera intimidadas y lo tienen que hacer hasta por un tema económico o por un tema de que no hay posibilidades, no hay oportunidades. Por otro lado, muchos papás son parte de esas maras y pandillas que también integran y van creciendo las niñas, y muchas veces son parte de esto. Por otro lado, muchas de ellas prácticamente son las que hoy son utilizadas para la extorsión, para utilizarlas, porque ya el hombre no se expone, sino que están exponiendo a las mujeres para que las mujeres sean las que cobran el tema de la extorsión, para que las mujeres sean las que hagan el tema de hacer el tráfico en las cárceles o un montón de situaciones que probablemente sea también producto de eso. Porque hay denuncias en el tema de extorsión. Quiero ser enfática en esto. Las mujeres no las están matando porque son las capas de la droga, ni las jefas de las maras y las pandillas. Eso es tan literal como que en el análisis que en muerte violenta de mujeres y femicidios hemos hecho, de las 308 muertes en el 2022 violentas de mujeres y femicidios, se evidenció que solo el 2.9%, es decir, 9 estaban involucradas en actividades delictivas. El problema de las mujeres es que, sí es cierto, son esposas o son cooptadas, son reclutadas para ser las compañeras sexuales, para violarlas a esas. Y cuando se niegan a participar en esa, las matan. Y no quiero decir que no hay mujeres que todavía estén privadas de libertad precisamente porque eran esposas de alguien. Pero el crimen organizado lo que hace es incrementar la violencia contra las mujeres, porque volvemos al poder, volvemos a que ellos quieren tenerlas como su objeto del deseo. Y ahí es donde las matan. Vamos a un corte comercial. Hemos llegado al extremo que Honduras es el país de América Latina que reporta la mayor cantidad de muertes violentas de mujeres. Así es, ¿verdad? Sin duda. La CEPAL, en su observatorio de género, desde 2019, bueno, el 2021 ocupaba el segundo lugar, 2022, perdón, y el 2023 ya la CEPAL establece que ocupa el primer lugar. En 2022 ocupamos el segundo lugar en América Latina. En América Latina. En 2023 ocupamos el primer lugar de muertes violentas de mujeres en América Latina. En América Latina. Certificado. Igual que el segundo lugar en muertes violentas totales, antes de solo Venezuela y después Honduras. Pero o sea que para la mujer vivir en Honduras, sobrevivir en Honduras. Pero para una mujer, Edgardo, eso, mira, vamos a un corte comercial, vamos a un corte, ya volvemos.
Foros HRN TSI presentan calidad educativa, las deudas y desafíos de los sistemas educativos de la región, con la participación de doctora Isabel Román, directora Estado de la Educación en Costa Rica, Ana Isabel Vázquez Jiménez, exsecretaria de Educación de Quintana Roo y actual representante de Mexicanos Primero en la península de Yucatán, y Marlon Excoto, exsecretario de Educación, con el sello periodístico de Juan Carlos Barahona y Jackie Redondo. Mañana 27 de noviembre para la audiencia radial a las 7 de la mañana por HRN, estreno en televisión 8 de la noche por TSI. Foros HRN TSI, el espacio para debatir con argumentos. La representante de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, así certificó que Honduras hoy ocupa el primer lugar en América Latina en muerte violenta de mujeres. Uno no sabe de dónde iniciar, verdaderamente. Primero uno tiene que llorar. E llorar en el mundo e llorar aquí en Honduras. E lloro perché è veramente algo ingiusto che mujeres sigan siendo asesinadas en esta manera así violenta. Nel 2023, Honduras es, ahora con los datos de la CEPAL, el país que tiene el más alto tasa de femicidio en América Latina. Algo tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar, entonces tenemos que unir los esfuerzos y tenemos que comprometernos más a dar un cambio a esto, para asegurar que las niñas, que muchos de ustedes, muchos de los papás que están aquí, que tienen niñas, pueden verdaderamente pensar que pueden vivir en un país libre de violencia. No a la violencia contra mujeres y niñas, no a los femicidios, no al patriarcado, sí a un Honduras más igual, con respeto de mujeres y niñas, hombres y niños, naturalmente siempre, y un Honduras verdaderamente donde el Estado de Derecho y los derechos humanos están al frente del accionar, no la politiquería, no las divisiones partidarias, pero el enfoque en el bien común del país. La señora Alice Shackelford, representante de Naciones Unidas en Honduras. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche.